buenos días, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos salvó por el grande amor que nos ha tenido desde la eternidad. Bendito sea para siempre el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y benditos sean aquellos que escuchan atentamente su palabra para ponerla por obra. Bendito Dios. El día de hoy le damos la bienvenida a esta cápsula de poder y de fe, y esperamos que Dios hable a tu corazón de manera poderosa y que pueda ser transformado por medio de la predicación de la palabra. El día de hoy vamos a ministrar la palabra de Dios bajo el tema cuidado con ser engañado. Y la palabra de Dios que vamos a leer está en el capítulo 4 de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en su verso 16. Dice en el nombre de Jesús la palabra: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Gloria a Dios para siempre. El apóstol Pablo siempre ha sido un hombre de Dios preocupado por sus hijos espirituales, y uno de los más cercanos era Timoteo precisamente. Y a Timoteo le dice el apóstol Pablo aquí: cuídate de la doctrina, cuídate primero de ti mismo y luego de la doctrina. ¿Por qué el apóstol Pablo dice esto? Porque Timoteo, el pastor Timoteo, un pastor joven, podía correr el riesgo de ser engañado tanto por los judíos que enseñaban tradiciones, que enseñaban costumbres, que enseñaban cultura, bendito sea el Señor, así como también por sí mismo, por su juventud, ¿verdad? En la juventud muchas veces con la prisa del tiempo, y uno buscando, y uno escudriñando, y uno queriendo saber y queriendo aprender. Tenemos que saber también, y Pablo era un veterano en esto. Pablo sabía que el Espíritu hablaba, pero también sabe que la carne habla, que Satanás habla, y que muchas veces uno piensa cosas y cree que Dios le habló. Y todo esto, cuando Dios te habla, todo está apegado, o tiene que estar apegado a lo que ya era revelado en su santa palabra. No hay una nueva revelación de la palabra. Lo que hay es una materialización o una administración directa de Dios de un texto bíblico que ya estaba allí escrito y que está claramente expuesto y respaldado por toda la palabra de Dios. Así que Pablo le dice: ten cuidado de la doctrina. ¿Y por qué Pablo le dice esto? Bueno, en el intro del capítulo 4 le dice que se levantarán falsos maestros en la posteridad de la venida de Cristo, ¿verdad? Antes de que Cristo venga, se iban a levantar falsos maestros. Y él dice aquí: y algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y a los que han conocido la verdad. Había muchas costumbres en aquel tiempo que se estaban enseñando como que eran mandamientos de Dios. Había muchas costumbres de los creyentes de aquel tiempo. Por ejemplo, a Jesús lo criticaron, y a sus discípulos también, porque no se lavaron las manos para comer. Esto, para la tradición de los ancianos de Israel, era un pecado garrafal, terrible, que iba en contra de la salvación, porque el no lavarse las manos. Y Jesús los reprende y le dice: lo que usted come va al baño, mas lo que sale de la boca es lo que hace daño. Bendito sea el Señor. Entonces el apóstol Pablo dice: cuídate de la doctrina, pero cuídate también de ti mismo, cuídate de tu juventud, cuídate de que puedas hacer algo, aleluya, creyendo que estás trabajando para Dios, y puedas hacer algo que no es correcto. Entonces el hombre de Dios debe cuidarse de sí mismo. ¿Y cómo me cuido de mí mismo? Bueno, el apóstol Pablo le dice que persista en la enseñanza, en la lectura de la palabra, que persista en eso, que persista ejercitándose en la piedad. Y el ejercicio de la piedad tiene que ver con el ejercicio de la búsqueda constante de la presencia del Señor. Esa es la forma en la que nosotros podemos mantenernos firmes. Esa es la forma en la que nosotros podemos mantener diariamente una revelación de la palabra de Dios, un rema, como decimos muchas veces. Esa revelación fresca de Dios, de su santa palabra, solamente es posible obtenerla, solamente es posible recibirla cuando vamos a la presencia de Dios constantemente, cuando estamos con Dios, cuando pasamos tiempo con su palabra y con el Espíritu que revela su palabra. No hay otra forma. De lo contrario, podemos ser engañados por doctrinas de demonios y por hombres que, teniendo cauterizada la conciencia, engañan a los hombres. Aquellos que están allí dispuestos a enseñar cualquier cosa con tal de obtener un beneficio económico, o con tal de establecer algo que ellos mismos han creído. Por eso hay tantas desviaciones, por eso hay tantos grupos religiosos. ¿Por qué? Porque muchos, queriendo llevar la contraria a la verdad que ha sido establecida por la palabra, tienen una imaginación, tienen un sueño, tienen una revelación, entienden ellos, una revelación que en este caso sería una revelación demoníaca, tuercen la verdad de Dios y empiezan a crear grupos para tener acólitos que le sigan y que le crean
enseñan lo que ellos están enseñando. Y es por eso que tenemos que cuidarnos de nosotros mismos primero y también de la doctrina que se está enseñando y que nos ha sido revelada a nosotros, que nos ha sido enseñada. ¿Por qué? Porque muchos van a terminar yendo al infierno precisamente por aquello que estamos enseñando. Es tiempo de que enseñemos la realidad, la verdad de la palabra, que nos cuidemos de nosotros mismos, de esas cosas que nosotros estamos viendo. Y si algo no está respaldado por toda la palabra de Dios, entonces dejemos de practicarlo, dejemos de enseñarlo, corrijamos el camino y empecemos de nuevo, para que la iglesia no solamente te salves tú, sino que también aquellos que te escuchan como maestro de la palabra de Dios también puedan ser salvos por la palabra de Dios. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde, y recuerda, cuidado con ser engañado. Amén.